Bienvenidos al canal Historical Criminal, el canal donde el pasado se mezcla con el misterio. Aquí encontrarás una variedad de relatos fascinantes que abarcan desde crímenes reales hasta historias ficticias y una mezcla de ambos formatos. Relatos que exploran los rincones más oscuros de la historia, fascinantes aunque trágicas. Nuestro objetivo es entretener y educar a través de narrativas emocionantes y cautivadoras. Danos un poco de cariño. Suscríbete y acompáñanos en este viaje. Un crimen que cambió rumbo de la historia. El ocaso de la crónica del asesinato de Prim y su impacto en la sociedad española. Los videos han moldeado notablemente la narrativa histórica, permitiendo que eventos del pasado resurjan con una nueva perspectiva. Este fenómeno digital tiene el poder de alterar la percepción pública y la comprensión de la historia, generando debates y un interés renovado en figuras y eventos históricos olvidados. Juan Prim, protagonista de este relato histórico, fue una figura clave en la historia de España. Su vida y muerte, cargadas de intriga y conspiración, han capturado nuestra atención y esperamos que también la tuya, resucitando su legado de una manera que los libros de historia tradicionales rara vez logran. En 1870, España se encontraba en un estado de agitación política constante. La inestabilidad reinaba, con frecuentes cambios de gobierno y tensiones crecientes en las cortes del reino. Este contexto volátil proporcionó el escenario perfecto para el trágico desenlace que eventualmente encontraría Prim. Antes del asesinato de Prim, España estaba sumida en conflictos y tensiones políticas. Las luchas por el poder eran intensas, con numerosos grupos luchando por el control en un ambiente cargado de desconfianza y ambiciones políticas. Este clima de incertidumbre contribuyó a la atmósfera de conspiración y eventual violencia. Juan Prim, nacido en el seno de una familia modesta de Reus, Cataluña, escaló las filas de la política española con una mezcla de carisma y astucia. Su carrera estuvo marcada por su capacidad para comandar pandillas y luchar hombro con hombro en las empresas españolas de la política del siglo XIX, ganándose tanto adeptos fervientes como enemigos acérrimos. Juan Prim, conocido por su audacia en el frente de batalla y habilidades políticas ulteriores, gozó de gran popularidad en la España de su tiempo. Sus acciones tenaces y su estilo directo de liderazgo amenazaban intereses arraigados, lo que provocaba constantes fricciones con figuras conservadoras y otros sectores que veían amenazadas sus posiciones. Era opositor a que la monarquía ejerciera todo el poder en las estructuras políticas españolas. Juan Prim nació en Reus en 1814 y desde joven mostró un interés profundo por la política y el militarismo. Ascendió rápidamente en las filas del ejército y más tarde en la política, donde se destacó por su defensa de las libertades y su lucha contra el absolutismo. Su carrera estuvo marcada por importantes victorias militares y alianzas políticas clave que le ayudaron a consolidar su poder, llegando a la presidencia. Entre sus detractores se encontraban figuras de la nobleza, la iglesia y facciones rivales que veían en Prim a un reformista demasiado radical. Estos grupos temían que las políticas de Prim pudieran desplazarlos del poder o alterar el status quo. Provocaba desconfianza su esnovismo social y su pasado progresista. Las teorías sobre quiénes podrían haber estado detrás del asesinato de Prim son variadas y complejas.
Algunos historiadores sugieren la implicación de intereses monárquicos, mientras otros apuntan a sus rivales políticos más cercanos. Lo cierto es que el asesinato de Prim sigue siendo una incógnita. Se señala a Paul Angulo, con su pandilla de fascinerosos quienes accionaron, y el duque de Montpensier como el cerebro pensante del crimen. El día que lo asesinan, desde temprano, Prim se involucró en reuniones cruciales, discutiendo asuntos de Estado y posibles alianzas. Al mediodía, una comida con aliados clave para consolidar su posición y planear futuras estrategias. Cada hora estaba meticulosamente planeada, aunque el destino tenía otros planes para el general. Los sicarios, contratados en secreto por rivales políticos, ya habían llegado a la ciudad. Estos hombres, traídos de diferentes regiones, eran conocidos por su falta de escrúpulos y experiencia en el arte de matar. Su presencia en Madrid no era casualidad, y su misión estaba clara: eliminar a Prim. El encuentro entre Prim y los asesinos ocurrió cerca de las Cortes. Cuando el carruaje de Prim se detuvo al ser interceptado, los sicarios abrieron fuego arrasando a la comitiva. La tensión se cortaba con un cuchillo mientras los habitantes de Madrid inadvertidamente atestiguaban la escena, ajenos al drama que estaba por desplegarse. La ejecución fue brutal y rápida. Utilizando pistolas y dagas, los asesinos hicieron su trabajo con una eficiencia mortal, dejando a Prim gravemente herido en el interior de su carruaje. La noticia se esparció rápidamente. Diversos sectores empezaron a temer por la estabilidad del país, ya que Prim era visto como un pilar fundamental en la política española. La muerte de Prim tuvo un impacto significativo en la sucesión política del país. Su desaparición abrió la puerta a nuevas alianzas y reconfiguraciones del poder, propiciando un ambiente aún más incierto y volátil. Diferentes facciones vieron en este vacío una oportunidad para redefinir el futuro político de España. Este cambio en las alianzas políticas tras el asesinato evidenció la fragilidad y la división interna de la política española. Lo que sucedió después del asesinato remodeló no solo la estructura de poder, sino también la dirección que tomaría el país en las décadas siguientes, marcando un punto de inflexión por considerarse el cerebro de la monarquía constitucional. Las reacciones al relato son variopintas. Mientras se puede resaltar la importancia como una herramienta educativa que ilumina un episodio oscuro de la historia española, también se puede criticar la glorificación de la violencia y cuestionar la ética de revivir tales hechos para resaltar un nombre que estuvo en contra del absolutismo monárquico. Esta controversia podría abrir un debate más amplio sobre la ética en la representación de crímenes históricos y su respectivo mensaje. El impacto en la percepción histórica de Juan Prim es significativo. Aunque revitalizó el interés en su vida y obra, también planteó preguntas sobre la posibilidad de alterar la comprensión del público sobre figuras y eventos históricos, potencialmente reescribiendo partes de la historia en la conciencia colectiva. El asesinato de Juan Prim ha sido objeto de especulación durante siglos, pero el acuerdo tácito es la posible implicación de figuras políticas de alto rango temerosas de perder su poder ante el creciente influjo de Prim. Estas teorías se apoyan en documentos que sugieren comunicaciones secretas entre rivales políticos y grupos interesados en detener sus reformas. Además de estos documentos, el hallazgo de correspondencia privada ha arrojado luz sobre las tensiones políticas de la época.
proporcionando una nueva perspectiva sobre los motivos detrás del asesinato. Estos documentos pintan un cuadro de una red de conspiraciones que podrían haber culminado en la trágica muerte de Prim. La historia podría haber tomado un rumbo muy diferente si Juan Prim hubiese sobrevivido. Su visión de una España más liberal y moderna podría haberse materializado, evitando años de inestabilidad política. Este contraste con la realidad histórica subraya la significativa influencia de Prim en el curso político español. El asesinato de Prim no solo afectó la política de España, sino que también tuvo repercusiones en otros eventos históricos europeos. Su muerte eliminó un potencial aliado de otras naciones en busca de reformas liberales, alterando el equilibrio político en Europa y afectando las alianzas internacionales durante años. Este análisis del asesinato de Juan Prim y su impacto en la historia refleja cómo la memoria histórica puede ser manipulada o destacada según las necesidades del presente. La reinterpretación de estos eventos a la luz de nueva evidencia y teorías puede cambiar nuestra comprensión de la historia, mostrando la importancia de revisar continuamente nuestro pasado. Los historiadores contemporáneos se pueden plantear como oportunidad el analizar casos como el de Prim. La disponibilidad de nuevas herramientas digitales y fuentes permite reinterpretaciones del pasado, pero también plantea preguntas sobre la autenticidad y el sesgo en la representación histórica. La repercusión global del asesinato de Prim no solo alteró la política española, sino que también tuvo ramificaciones a nivel mundial. Este evento desencadenó cambios en alianzas y percepciones políticas internacionales, demostrando cómo un suceso nacional puede tener ondas expansivas que afectan la geopolítica global. El legado de Juan Prim en la España moderna sigue siendo tema de debate. Su influencia política y su trágica muerte son estudiados para entender mejor las dinámicas de poder de su tiempo y cómo éstas pudieron haber influenciado las políticas actuales y la estructura social de España. El impacto del vídeo sobre el asesinato de Prim en la reconstrucción histórica es significativo. Ofrece una nueva forma de visualizar y comprender los eventos pasados, aunque también plantea preguntas sobre la precisión y la interpretación de tales recreaciones en el entendimiento público de la historia. La resonancia perpetua de la muerte anunciada de Prim nos recuerda la importancia de la memoria histórica. A través de los medios digitales, su historia sigue viva, invitando a reflexionar sobre cómo eventos del pasado siguen influyendo en el presente y cómo deberíamos manejar la representación de tales eventos con sensibilidad y precisión. Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y sería de nuestro agrado si deseas compartirlo con tus amistades. No te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerda que la historia criminal nunca deja de sorprendernos. Gracias por ser parte de esta comunidad de investigadores y apasionados por la historia. ¿Tienes sugerencias para futuros episodios o quieres contarnos tu opinión? Déjanos un comentario para seguir mejorando juntos. Nos vemos en el próximo episodio.